Muy buenas noches, bienvenidos a la Universidad de Trading. Mi nombre es Daniel Simanca, inversor individual de la Bolsa de Valores de Nueva York y entrenador en opciones sobre acciones. Para hoy estamos trabajando lo que es la clase semanal correspondiente al 13 de mayo de 2018. Hoy estaremos trabajando lo que son las autozonas de pre-market y la última hora de negociación del día anterior. De igual manera, estaremos trabajando lo que es el volumen en la cadena de opciones, el cambio en el volumen en cada uno de los strikes de la respectiva cadena de opciones. Y de igual manera, estaremos trabajando lo que es el calendario económico para la siguiente semana. Bueno, entonces, para comenzar, vamos a explicar cómo se debe configurar la autozona. Bueno, entonces para la autozona, inicialmente mm, tenemos que irnos a la página principal, es decir, a la ventana donde aparece la opción Setup, Setup aquí, y vamos a donde dice Open Shared Item, es decir, abrir el ítem compartido. Bien, ahí es donde nosotros vamos a pegar nuestro, nuestro ítem, el cual yo les estoy compartiendo. Simplemente lo van a pegar allí de la siguiente manera. Le dan preview, lo pegan aquí, le dan preview y aquí en este caso simplemente lo van a abrir. Solamente darle abrir. Le van a colocar open, lo pueden renombrar y le pueden colocar, por ejemplo, autozonas pre-market, PM, por ejemplo. Le dan OK y eso hace que el estudio ya quede grabado en sus plataformas. Entonces, la idea es que ahora ustedes van a tomar una ventana, por ejemplo, que no tenga esa autozona, van a ir acá donde dice estudios, editar estudios, y aquí en esta parte van a escribir autozonas PM, que es la que acabamos de ingresar, y vamos a darle agregar. Al agregarla, entonces ya la tenemos aquí en esta parte. Vamos a darle aquí configurar. Entonces, las horas, por ejemplo, son desde las 3 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Eso es por el horario que yo manejo. Usted simplemente puede cambiar esta hora por el horario que usted maneje, no importa. Pero la coincidencia debe dar en el gráfico en la última hora del día anterior. El color, por ejemplo, con el que usted quiera esa zona, lo elige de aquí, de esta serie de opciones. Yo, por ejemplo, elijo rosado. Y la hora del premarket comienza a las 4 de la mañana y finaliza a las 9:29, un minuto antes de abrir la bolsa. Y el color también lo puede elegir de acá, de estas opciones. Yo elijo el que está allí seleccionado, le doy OK, luego le doy aplicar y le doy OK. Para poder verlo, entonces debo habilitar lo que es el premarket. Aquí ya lo tenemos. Bien, entonces en velas de 5 minutos, por ejemplo, el día anterior en el SPY, vemos cómo se marca la zona de premarket con este canal morado, o bueno, color magenta, y el canal se va extendiendo a lo largo de la jornada, marcándome lo que es el alto y el bajo del premarket. Al igual que la última hora de precios del día anterior, me marca una zona que la extiende hacia el día siguiente, y eso me da una zona o un área en la que voy a estar pendiente
si el precio está por debajo de todo eso o está por encima de todo eso. Bien, entonces así es como funciona la autozona. Igual solamente el canal de premarket se ve si usted tiene activado el premarket. Si no lo tiene activado, solamente puede ver la última hora de precios. Entonces, también le puede funcionar con la zona, con esa zona únicamente. Obviamente, pues habrá alguna ventana en la que estemos pendientes del premarket para tener ese nivel. Lo bueno de la autozona es que le sirve con la acción que usted quiera trabajar. Le va a funcionar sin ningún problema. Bien, por ejemplo, aquí podemos ver cómo la acción hace un canal en premarket, el canal se extiende y cuando el precio, por ejemplo, una vez ya sale del canal, da opción de entrada. Por ejemplo, aquí da una entrada, aquí regresa, pero vuelve y sale, entonces da otra entrada. Entonces, este día, digamos que se mantuvo allí y pues con paciencia uno puede generar una buena entrada cuando ya ha salido, por ejemplo, de esa zona. El hecho de que llegara hasta aquí varias veces y no pudiera con el nivel nos indica, bueno, que no estábamos dispuestos a dejarlo ir para abajo. Eso es lo que nos indica. ¿Ya? Es una opción, es una probabilidad muy alta, la cual podemos estar pendientes. Obviamente hay acciones que tienen niveles de premarket muy amplios, como hay otras que de pronto no lo generan y es mucho más fácil trabajar con ellas. Por ejemplo, la zona de premarket de Verizon el día viernes pues aunque fue muy amplia, la acción, digamos que en los 5 minutos, la segunda vela de 5 minutos se fue por encima de premarket y dio un gran movimiento. Entonces, esto lo vemos constantemente en muchas acciones. No todos los días sucede, pero hay momentos en los que podemos trabajar. Por ejemplo, en esta, los primeros 5 minutos está por encima de premarket, pero los siguientes 5 minutos entra y luego cae de allí. Pero hay algo importante. Rebota en la zona del día la zona de la última hora de precios del día anterior. Entonces, fíjense cómo esta zona se convierte en una zona fuerte de soporte y esto funciona para todas las acciones. Miren, por ejemplo, a Caterpillar sale de la zona de premarket, la siguiente vela se va directo a buscar R1, R2 y bueno, la última zona del día anterior la respeta completamente. Por ejemplo, aquí sale de premarket, regresa, toca precisamente en esos niveles, vuelve y sube. Aquí se mantiene haciendo lateralidad hasta que ya rompe los altos que había hecho anteriormente. Por eso estas autozonas son de gran ayuda. Lo que hace es automatizar los canales, porque los canales los podemos trazar manualmente. Pero al tenerlo de esta manera, bueno, nos da una gran ventaja, ¿cierto? Es decir, tenemos los niveles y podemos trabajar mejor. Por ejemplo, acá en esta zona, esta acción no pudo con la última hora de precios del día anterior. Importantísimo, ¿no? A pesar que estuvo por debajo del premarket, no pudo con esa zona y lo que hizo fue regresar. Entonces, interesantísimo estar atento siempre a ese nivel. Bueno, entonces espero que puedan aprovechar muy bien este canal que se forma, esta autozona, y que lo sepan configurar de la mejor manera posible. Yo simplemente lo uso aquí, por ejemplo, en velas de 15 minutos y así pues puedo saber en dónde está el nivel de precios y lo voy monitoreando directamente en las demás temporalidades. Entonces yo, por ejemplo, en 5 minutos no lo utilizaría, simplemente lo dejo inactivo
Y para desactivarlo me voy acá donde dice editar estudios. Entonces lo retiro de aquí con una X y le doy OK. Ya no lo tengo más. Bien, entonces esa parte interesantísima, ¿no? El hecho de configurar bien la autozona y tenerla presente en la operativa. Al igual al igual que los pivot points, que ya los hemos venido trabajando, ya sabemos las posibilidades que hay de una acción llegar del pivot point a R1 y después a R2. Al igual que cuando va cayendo, entonces las caídas son a S1, de pivot point a S1 y de S1 a S2. Son probabilidades. Bien, entonces entre mayor probabilidad tengamos, los resultados van a ser mejor. No hay que desesperarse, se puede esperar una sola operación en la semana, en el mes y simplemente hacer todo lo que no se hizo durante el resto de los días. Es cuestión de esperar, es cuestión de ser paciente. Bueno, cualquier otra acción la podemos simplemente mirar y ya con la autozona, entonces podemos darnos cuenta cómo funcionó. Aquí, por ejemplo, en American Express no hubo pre-market. Básicamente es lo que nos está marcando esta zona, ¿no? No hubo actividad en pre-market y se fue directamente por encima de la zona de precios. Si nosotros hacemos seguimiento a ese tipo de acciones, entonces básicamente aquí ya sabíamos que era una alta probabilidad de superar no solamente la zona de precios del día anterior, sino el alto del día anterior. Entonces, esos son los momentos que nosotros debemos esperar. Bueno, entonces hasta aquí lo que es la autozona de premarket, que consiste en un canal de premarket y un canal de la última hora de precios del día anterior. Son dos zonas que siempre vamos a estar atentos. Bien, ahora vamos a trabajar lo que es el volumen en la cadena de opciones. Bueno, hoy solamente voy a explicar lo que es el volumen. Entonces, este volumen se interpreta de la siguiente manera. Cuando yo veo el volumen, por ejemplo, de un strike, como el 120, acá dice 120 para el strike 100, pero acá me dice que hay menos 165. Eso quiere decir que el día anterior había 285 contratos en el volumen del Strike 100 y que ese día entonces salieron, ¿cierto? 165. Eso es lo que me está diciendo esta información. Bien, por ejemplo, este dice que hay volumen de 222. Entonces, Ah, el día, el día viernes me dice que tuvo 128 nuevos, ¿cierto? 128 nuevos, eh, pero en total hay 222. Entonces, eso lo que me dice era que había un total de 94 contratos el día jueves y al día siguiente, que fue el viernes, entraron 128 nuevos para un total de 222. Entonces, esa información me habla de, bueno, un posible movimiento a los 102 por parte de la acción. Pero también puedo apreciar cómo entra, entran 1928 contratos aquí en esta zona de put del contrato o strike 100, volumen nuevo. Y el volumen anterior o total es de 1998. Esto me está diciendo a mí que anteriormente habían 70 contratos aquí y entraron 1928 para un total de 1998. Entonces, esto lo podemos trasladar a los contratos o a la gráfica para poder
apreciar un poco mejor qué es lo que está pasando. Para poder verlo con volumen, vamos aquí donde dice opciones y le damos last para apreciar mejor el volumen. Entonces fíjense cómo entraron 1.500 contratos o se negociaron 1.500 contratos del put 100 en este valor precisamente, ¿cierto? Entre los 42 y los 45 centavos. Entonces, eso me está mostrando que hay algún interés en ese strike. Ahora, si lo vemos en velas diarias, vamos a observar que el mayor volumen ha sido este día. Entonces, es interesante, ¿no? Es una información que nosotros estamos analizando constantemente. Ahora, el contrato 102, vamos a analizarlo con respecto al mm, contrato 100 put. Vamos a mirarlo. Entonces, fíjense cómo el contrato 100 tuvo su mayor volumen, por ejemplo, este día, 508, y estos días, digamos que no se ha movido igual. Y el volumen de ayer o del viernes, que fue de 222 en esta zona. Ahora, cuando pasamos a 5 minutos, vemos que ese volumen de 500 contratos se negoció a 62 centavos. Entonces, eso fue lo que nosotros vimos, por ejemplo, para el día 27 de abril, que fue el día que más volumen ha movido. Entonces, en estos días, ¿cierto? Que fueron los días de ayer, del viernes, eh, no ha tenido la misma cantidad de volumen. Entonces, interesante porque ese contrato presenta esta cantidad de volumen, 222 en total para el día de 11 de mayo. Entonces, como verán, la acción está muy recargada en lo que es el put 100. Entonces, podríamos estar esperando un retorno de la acción, digamos, al nivel 100. Algo como esto podría servir como soporte el nivel 100 y el contrato, por ejemplo, el contrato put 100 que fue negociado entre los 42 y 45, cabe recalcar que ha sido mucho volumen. Interesante ver esto porque el volumen se generó casi que cerca de la zona de cierre, ¿no? Entonces, este volumen transado, pues nos puede dar un indicio de un posible movimiento a la zona 100, pero también puede ser alguien cubriendo, por ejemplo, acciones que esta semana, por ejemplo, vayan al alza por encima de los 102.96. Entonces, en caso de que el precio caiga, simplemente van a tomar beneficio de los contratos. Si este contrato llegase, por ejemplo, a ITM, este contrato estaría costando alrededor de $1. Entonces, la inversión hecha aquí se duplicaría sin ningún problema. Entonces, más de 1.500 contratos a 45 de promedio, por ejemplo, se podrían vender a $1 sin ningún problema cuando llegase pues a ITM dicho strike. Bien, ¿cómo se agrega entonces este script o este estudio? Bueno, inicialmente, casi la mayoría de las veces tenemos la cadena de opciones con volumen, Open Interest, Bid y Ask. Entonces, lo que vamos a hacer es personalizar aquí. Entonces, podemos agregarle, por ejemplo, el volumen, el Open Interest. Podemos agregar las variables. Entonces, podemos agregar, por ejemplo, la variable teta. Vamos a ver si la encontramos aquí. Aquí está teta, agregamos a teta, agregamos por ejemplo a gamma, agregamos a vega, agregamos el delta y por último
Bueno, vamos a agregar el delta. Y por último tenemos que crear una personalizada que puede ser una de estas que dice custom. La abrimos haciendo doble clic, borramos todo lo que dice acá, agregamos, perdón, vamos acá donde dice ThinkScript Editor, ahí, y ahí vamos a colocar un código que yo les voy a facilitar. Es simplemente un código que yo escribí para que el volumen vaya contando la diferencia entre un día y otro. Entonces aquí lo que hacemos es pegar ese, ese código. Aquí, por ejemplo, le vamos a colocar volumen, volumen, opciones, por ejemplo. Le damos aplicar, le damos OK, por ejemplo, para terminar. Y ya aquí está, volumen opciones, lo agregamos y aquí ya nos va a aparecer. Vamos a darle OK. Entonces, aquí tendríamos el volumen situado acá, por ejemplo, a la derecha. Para cambiarlo, simplemente volvemos acá y lo podemos colocar bien arriba, por ejemplo. Podemos colocar el Open Interest así en ese orden. Podemos colocar, por ejemplo, a teta, vega, gamma y delta en ese orden. Le damos OK. Listo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el volumen, el Open Interest y aquí tenemos el volumen del día. Entonces esto nos estaría mostrando el volumen nuevo, ¿correcto? Y acá tenemos, por ejemplo, lo que es teta, la desvalorización del contrato cada día, vega, la volatilidad, por ejemplo, del contrato, gamma, la aceleración del delta y delta, que es la velocidad del contrato, pues teniendo como referencia el activo, en este caso, que es la acción. Bien, entonces así es como lo van a colocar y así es como lo vamos a estar interpretando. Bien, entonces fíjense que aquí en la clase nos hemos dado cuenta de un volumen inusual en esta acción. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, podemos estar atentos monitoreando toda la semana dicho contrato, este strike, para ver qué es lo que puede suceder. Es decir, cuál es el objetivo de que haya entrado tanto volumen en esta zona, ¿correcto? También llama la atención, por ejemplo, el Open Interest del contrato o strikes 105 en la acción. Entonces, así es como vamos a estar mirando y podemos mirar otras acciones y podemos interpretar el volumen inusual, pues estando atentos, donde se presenta mayor volumen, por ejemplo, volumen nuevo, 7000 en 192.5, pero fíjense que, bueno, también por el lado de los put hay bastante volumen, porque estas acciones, como Facebook, como Apple, tienen la mayor cantidad de volumen del mercado, de las opciones. Entonces siempre es interesante estar atentos dónde está el volumen nuevo. Aquí hay volumen nuevo para el contrato 73. Igual aquí también hay volumen, pero pues aquí hay mucho más. Por ejemplo, Walmart, en estos días hay que estar muy atento en Walmart. Fíjense el volumen que ha entrado, por ejemplo, en contrato 85. Entonces estos contratos tienen estos valores debido a la volatilidad que tienen. He de suponer que van a presentar earnings solo por ver la volatilidad. Vemos que es el 17, entonces por eso están los precios como están. Bueno, entonces digamos que con esa parte terminamos lo que es el volumen dentro de la cadena de opciones. Aquí lo más importante es estar atento a lo que va sucediendo. No es necesario entrar en operaciones solo por ver un volumen alto. Eso no indica absolutamente nada. Entonces, no es una señal, es simplemente para estar atentos. Hay que corroborar mirando la acción, hay que estar pendiente de lo que pueda suceder.
Miren este volumen inusual en el call 135. Tenemos a 7 centavos el contrato y un volumen de 1329, un volumen total de 1600. Es decir, que todo este volumen ingresó en el último día, la última jornada. Eso no quiere decir que nosotros entonces vamos a invertir todo nuestro capital en este contrato, ¿ya? Pero sí ha habido un significativo volumen. Si lo vemos en velas diarias, vamos a notar entonces los 1600 contratos. Ahora, este contrato se negoció fuerte en esta zona y ahorita, bueno, ya está, digamos, como en descenso. Entonces es muy probable que si la acción continúa al alza, el contrato se duplique, ¿cierto? O llegue, por ejemplo, a valores de 15, 22. Eso depende, porque si el contrato llegase, por ejemplo, a posicionarse en ITM, pues sería un contrato de un dólar 20. Pero si escala posiciones entre lunes y martes, el contrato podría llegar a costar 20 centavos, 40 centavos. Entonces, son instrumentos de inversión, digamos, a corto movimiento o dependiendo de lo que mueva la acción en los primeros 3 días de la semana, porque ya después pierde mucho valor, ¿no? Ahora, si la acción se moviera a 135 el último día, que sería el viernes, eh, mm, podría otra vez valorizarse, pero pues es algo que no sabríamos, por eso no es bueno invertir tanto capital solamente por ver que otros compraron ese contrato o que se ha negociado. Y bueno, en caso particular también, Mastercard, que está como en la misma situación que Visa, encontramos un volumen bastante alto en el strike 195 y pues un volumen que ha salido de los strikes 190, 187.5 en put. Entonces, si nosotros miramos esto, la balanza se recarga hacia los call, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Simplemente es una herramienta más con la que vamos a estar, digamos, monitoreando lo que hagan los diferentes contratos en las diferentes acciones. Entonces lo vamos monitoreando, vamos mirando la acción, nosotros vemos un posible movimiento, digamos esta recuperación acá mm, nos puede indicar algo, entonces miramos acá que cómo está la situación, vemos un volumen recargado en el call 45, 43.5, pero también vemos volumen en los diferentes puts, entonces vemos salidas de volumen, claro que es un volumen interesante, eh, y en este, por ejemplo, notamos que también hubo bastante volumen. Simplemente nos remitimos a la gráfica y vemos, bueno, que el volumen se incrementó. Un contrato comprado a los tal vez 36. Vamos a verificar en dónde fue la gran compra. Fueron 1584 contratos al mismo tiempo, ¿cierto? En el precio 33. Entonces, hay que estar atentos, ¿no? Entonces, de pronto ese contrato, la acción ahora con gap, por ejemplo, cerca de los 43, entonces este contrato abre en 50, no sé, en 40 y tantos, pues mucho más arriba de donde se compró, y resulta que los contratos se empiezan a vender a esa hora y la acción empieza a caer. Son movimientos que también suceden. Entonces, no porque alguien compró aquí, signifique que o necesariamente el contrato vaya a seguir subiendo y subiendo y subiendo. Puede ser una inversión de solamente un par de centavos, pero si ustedes multiplican por 1584, estamos hablando de mucho dinero. Bueno, entonces espero que hayan aprovechado este nuevo tema del volumen de los contratos y la forma en que se interpreta, ¿no? Que es lo más importante. Bueno,
Por otro lado, entonces vamos a mirar lo que es el calendario económico.